un gran agradecimiento a ti, querido Emilio, por facilitar de nuevo una nueva conversación aquí en Conversando Positivo. El agradecimiento es mío, querido Ricardo. Siempre es un placer compartir contigo, compartir con tu canal y compartir con todos los amigos, que yo sé que los tiene de todo el mundo, pero que especialmente muchos son de América Latina y en particular de Chile, que tú sabes que es una tierra a la que le tengo mucho cariño. Es cierto. Muchos chilenos y muchos argentinos también escuchan este canal, que yo sé que también te tienen mucho cariño a ti en Argentina. Antes de, bueno, hoy día, queridas amigas, amigos, la idea es conversar un poco con Emilio. Están estudiando hace mucho tiempo, Emilio, con Lola, lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que pasó el 2024 y hacia dónde vamos. Pero antes de conversar este tema, quisiera que tú nos pudieras explicar un poco las, digamos, las épocas que estamos viviendo, porque se supone que tú hablabas antes en las, digamos, las humanidades que se dividían, ¿no? Que estamos en la quinta humanidad, que también se divide como en siete humanidades, también estamos en la era de Acuario. ¿Por qué no nos ubica un poco en eso antes de entrar hoy día ya al 2024 y todo lo que está sucediendo? Ciertamente, Edgardo, las tradiciones que nos hablan de esto, que son fundamentalmente tradiciones orientales, ¿no? En las que nos han ofrecido especiales enseñanzas al respecto, nos dicen que esta no es la primera humanidad que ha habido. Nos indican que ha habido otras humanidades. No solamente eso, sino que nos dicen que el proceso de evolución de la humanidad se basa en un discurrir de 7 grandes humanidades. Y en esas 7 grandes humanidades estaríamos en la quinta humanidad. La anterior ha sido la Atlántida, la anterior a la Atlántida ha sido Lemuria, por tanto Lemuria sería la tercera, Atlántida sería la cuarta, esta sería el quinto gran ciclo humano. Y posteriormente a este quinto ciclo humano vendrían otros dos, el sexto y el séptimo, pero con una importante diferencia, porque la sexta humanidad, que es la que debe suceder a esta, ya se caracteriza porque el ser humano deja de vivir desde su pequeño yo, deja de vivir desde nuestros componentes físicos, emocionales y mentales, lo seguiremos teniendo lógicamente, pero el mando ya estará en nuestro verdadero ser. Esto es un cambio fundamental. Se nos dice que en la sexta humanidad ya viviremos desde las cualidades de nuestra alma y en la séptima y última humanidad desde las cualidades del espíritu, que es donde mora la divinal esencia. Y en ese recorrido precioso, que le da mucho significado, y yo creo que no solamente tiene discernimiento, sino que tiene sentido común, cada humanidad, a su vez, cada humanidad tiene 7 periodos dentro de cada humanidad. Los 5 primeros periodos, Cristo, Jesús, en el Evangelio de Mateo 24, lo llama generaciones humanas. Hay 5 generaciones humanas, 5 periodos. En la humanidad en la que estamos hay 5 periodos que son como de consolidación de todo lo que vienen de las otras. Y hay un momento concreto, cuando ya pasamos del quinto periodo, de la quinta generación humana, a la sexta y a la séptima, en el momento del paso de la quinta a la sexta, es donde ya se pasa a poner la semilla de lo que será la nueva humanidad. Cuando Cristo Jesús nos dice en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo que os voy a hablar no del final del mundo, os voy a hablar no del final de la humanidad, os voy a hablar del final de esta generación humana, está haciendo referencia a esas generaciones y en particular está haciendo referencia a los últimos periodos, a las últimas generaciones de esta humanidad. Y en definitiva, el momento en el que estamos, y concluyo, es un momento crucial porque estamos al borde, que es lo que nos comenta Cristo, estamos al borde de pasar ya no todavía a una nueva humanidad, pero sí a una generación humana que tiene que poner la semilla de lo que será la nueva humanidad. Es más, los textos cristianos no son dados a dar periodicidades, a dar años concretos, entre otras cosas porque los tiempos espirituales no se acogen a los tiempos cronológicos, pero se nos dice que estamos a punto, nos advierte Cristo, de entrar en una nueva generación humana, termina esta, y entramos en una nueva generación humana que durará 1000 años, y esa nueva generación humana ya empezaremos a vivir
ya empezaremos a poner la semilla de la experiencia humana desde el alma, desde nuestro ser superior, todavía no del espíritu, pero sí desde el alma. Esos 1000 años serán como el preámbulo a la consolidación ya, a la aparición de una nueva humanidad en una tierra restaurada que vive desde lo álmico. Y estamos, por tanto, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista de estas enseñanzas, en un momento álgido, porque después de una larguísima evolución a través de muchas humanidades y dentro de cada humanidad, de muchos periodos y de muchas generaciones, estamos en el momento, en el preámbulo de algo muy importante, en la transición a una forma de vivir realmente distinta, absolutamente distinta, que es por lo que merece la pena que hablemos de una nueva humanidad. Yo diría que estamos en la transición. Yo no me atrevo, evidentemente, a dar fechas. Cristo Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora, con lo cual, por supuesto, a mí ni se me pasa por la cabeza hablar de fechas, pero creo que sí se corresponde porque Él nos da signos, nos habla de señales, y esos signos, esas señales, están incardinadas con lo que estamos viviendo en estos momentos, que aunque no sepamos cuánto va a durar, sí da la sensación de que estamos ya en esa transición hacia la nueva humanidad en una tierra restaurada. Y eso se interrelaciona un poco también que estaba pasando de la era pisciana a la era acuariana. Es otra forma de denominarlo, no es la forma que utilizan la mayoría de las tradiciones espirituales. Las tradiciones orientales hablan de periodos como el Kali Yuga, pongamos por caso, la Edad de Hierro, la Edad Dorada. En el ámbito del cristianismo se habla de generaciones. En el ámbito de la astrología, ¿no? Se habla de Piscis, se habla de Acuario. Hay muchas formas de abordar el asunto, de mencionarlo, pero al final el mensaje es el mismo. Que tomemos conciencia de que estamos en un momento singular y muy especial a lo largo del discurrir muy prolongado de la historia de la humanidad. Perfecto. Bueno, tal como tú planteas, este año se hizo el Congreso Conciencia y Sociedad Distópica. Imagino que gran parte también de esas conferencias son las conclusiones que tú estás planteando ya en todos estos días, como que hay una nueva historia emergiendo, ¿no? Un cambio de paradigma en la forma de pensar. Está todo este tema de la cultura woke también que ha ido apareciendo. Eh, Tú hablas como 2024, culminación de la construcción de los cimientos de un nuevo orden. Partamos por ahí. Ciertamente, me parece perfecto. Ciertamente, Edgardo, me llama la atención que cuando ha concluido el año 2024, en las redes sociales, ¿no? En los vídeos, en las reflexiones que ha habido al respecto, yo percibo que hay muchas personas que están, hablo un poco en broma y entre comillas, están como defraudadas, porque el año 2024 no ha respondido a las hecatombes, ¿no? Que preveían. No se ha hundido el sistema financiero, no ha habido una guerra mundial, ¿no? Y, y percibo que de alguna manera, hablándolo coloquialmente, un poco en tono de broma, hay como una cierta decepción de que el 2024 haya pasado sin pena ni gloria. Creo que eso obedece a un error de estudio, a un error de análisis. El 2024 ha sido un año enormemente importante, donde han pasado muchas cosas. No son las cosas quizás que algunos decían que iban a pasar, pero han sido fundamentales. Y de hecho, como tú has apuntado, a mí me gusta decir, para que lo entendamos mejor, que los cimientos del nuevo orden mundial, que es hacia donde vamos, y cada vez está más a la vista. Aquí en España, por ejemplo, hay un periódico de gran difusión, uno de los de mayor difusión, que es el diario El País, el diario madrileño El País, que el primer domingo de enero, el día 5 de enero, a toda portada, 5 columnas, abría la portada con Hacia el nuevo orden mundial. Estamos en el 2025, ¿esto qué supone? Hacia el nuevo orden mundial. Seguro que ahora tendremos ocasión de profundizar al respecto. Pues bien, efectivamente, vamos hacia el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial tiene como fecha programada para su plasmación definitiva el famoso 2030, con la agenda que está detrás, y el 2024 ha culminado los cimientos. Yo diría que el nuevo orden mundial lo podemos ver como un edificio que hay que construir. Pues bien, el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos.
Ahora ciertamente hay que construir las distintas plantas para que en el 2030 el nuevo orden mundial, en la agenda que tiene la élite, sea una realidad. Pero ojo, porque cuando se construye algo, cuando se construye un edificio, los cimientos son fundamentales. Diríamos que cuando ya se han forjado los cimientos, cuando los cimientos ya se han establecido, la construcción del edificio es más sencilla, porque ya, entre comillas, es poner ladrillos, porque ya se ha cimentado bien la construcción. Pues bien, esos cimientos se venían poniendo hace algún tiempo y el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Y fíjate que muy brevemente, Edgardo, tenemos que ser conscientes de que en mayo del año 2024, en la Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó el Tratado de Pandemias. Muy importante, porque el Tratado de Pandemias establece que las situaciones pandémicas que pueden llevar a tomar decisiones que afectan al mundo entero no son solamente situaciones de existencia de patógenos, sino que el tratado que se ha aprobado por todos los países del mundo incluye en pandemias la existencia de patógenos, la sospecha de existencia de patógenos y, ojo, las emergencias climáticas, que también se meten en el mismo paquete de lo que son esas pandemias en el contexto del Tratado de Pandemias. Pero es que también en esa Asamblea Mundial de la Salud se realizaron modificaciones del Reglamento Internacional de Salud. Algunas quedaron pendientes y se culminarán ahora en la Asamblea de mayo del 2025 para que la autoridad única ante una situación pandémica con las distintas patas que hemos comentado estén unidas en un mando único a través de Naciones Unidas, a través de la OMS, a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero es que no mucho después, en septiembre del 2024, se celebró la Cumbre del Futuro en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas. Una cumbre del futuro donde se aprobó el Pacto para el Futuro, sin el voto en contra de ninguno de casi los 200 países que asistieron a la cumbre. Y el Pacto para el Futuro pone los cimientos de lo que en primer lugar es el sistema de gobernanza global, es decir, establece los cimientos para que lo que se está haciendo en salud se haga también en otros campos y que las decisiones sean adoptadas de manera global, afectando a todos los países y que todos los países y gobiernos hagan suyo lo que se decide a nivel global y a nivel mundial. Ese pacto para el futuro es muy importante también porque establece la dinámica de reforma de Naciones Unidas para que Naciones Unidas vaya cogiendo ese mando único. Es muy importante también porque establece una reforma de la estructura financiera internacional, estableciendo con claridad que la prioridad de las inversiones y de las asignaciones presupuestarias de todos los gobiernos del mundo tienen que ir dirigidos a la digitalización, no a otra cuestión, porque a mí como ciudadano me preguntan qué es lo realmente importante y hablo de la sanidad, hablo de la educación, hablo de las infraestructuras, de los equipamientos. Bueno, pues para todo el orbe mundial a través del Pacto para el Futuro, eso no es lo prioritario. Donde tienen que dirigirse los recursos públicos y privados son fundamentalmente a digitalizar, es decir, a introducir lo artificial, lo virtual en la dinámica social. Es muy curioso este énfasis tan tremendo en la digitalización que se aprueba en esa cumbre del futuro con el Pacto para el Futuro, cuyo anexo tiene un anexo que precisamente se denomina el Pacto Digital Global. Y finalmente, en ese Pacto para el Futuro, Edgardo, también el Pacto para el Futuro hace suyo, y los gobiernos sin el voto en contra de ninguno lo han aprobado, un informe que Naciones Unidas elaboró y publicó en marzo del 2023, que tiene como nombre Plataforma de Emergencia. ¿Qué es eso de la plataforma de emergencia? Pues muy curioso, porque es un análisis de los posibles eventos distópicos que pueden darse a lo largo de los próximos años. Concretamente, en esta plataforma de emergencia se le llama los shocks globales complejos.
y se hace una relación minuciosa de cuáles pueden ser esas situaciones distópicas, donde ya no solamente hay temas de guerra, pongamos por caso, o situaciones pandémicas, sino que se hablan de muchas cosas. Se hablan de posibles desajustes que haya, por ejemplo, en los flujos comerciales de capitales y de personas a nivel mundial, pero también se habla de interferencias que puedan venir del espacio exterior, del espacio ultraterrestre. Es decir, cuando se analiza esa plataforma de emergencia, da la sensación de que, como todo está a la vista, nos están informando de los eventos distópicos que están ahí y que pueden ser pulsados cuando ellos quieran, en función de que el edificio se vaya construyendo al ritmo y con orientación que ellos quieren o no. Es decir, que si en el 2025 al 2030, una vez que se han puesto los cimientos, las plantas del edificio se van poniendo con la orientación adecuada y al ritmo adecuado, no hay que tocar ninguno de estos botones que se describen en la plataforma de emergencia. Pero ojo, si fuera necesario, porque la gente es díscola, porque vamos por otro lado, porque las cosas no van como ellos quieren, se nos informa, porque todo está a la vista, la sala de los espejos que nos decían, que nos advirtió ya la cultura maya, ya se nos informa de los posibles botones que ellos pueden tocar para que siempre es igual, metiendo miedo, inseguridad e incertidumbre, puedan meternos en el redil para que esa construcción vaya en el camino adecuado. Pero es que finalmente, por si esto no fuera poco, en octubre del año 2024, los BRICS, es decir, los países que están en torno a ese grupo, que su acrónimo inglés es BRICS, es decir, estamos hablando de Brasil, de Rusia, de la India, de China y de Sudáfrica, se le han sumado otros países, tuvieron una cumbre que se celebró en Rusia a finales de octubre, donde, aparte del crecimiento de los BRICS como una especie de polo que se contrapone a Occidente en la geoestrategia mundial, porque la élite, aunque toda está unida para conseguir que el edificio sea una realidad en el 2030, Edgardo, ahí la élite a nivel mundial está toda absolutamente unida, pero entre ellos hay pugnas para ver quién tiene los mejores sillones en ese nuevo orden mundial. Ahí sí hay pugnas entre ellos, y esas pugnas están en un iceberg, el que lo que está por debajo de la superficie del iceberg no lo vemos, nosotros solamente vemos la punta del iceberg, y lo que vemos en la punta del iceberg son las tensiones geoestratégicas entre países, entre bloques, pero eso son manifestaciones de las tensiones que hay en la élite, porque entre ellos hay una pugna para ver quiénes ocupan los mejores lugares en orden a la dirección de ese orden mundial cuando el edificio sea una realidad en el año 2030. Esto se vio muy claramente en la cumbre de los BRICS del pasado mes de octubre, pero es que además en esa cumbre de los BRICS se aprobó una plataforma internacional de pagos que se llama el BRICS Pay, que ha supuesto un albadonazo para el dinero virtual, porque en el nuevo orden mundial, en un momento concreto, el dinero en efectivo desaparecerá, porque el dinero virtual es a lo que estamos llamados, entre otras muchas cosas, porque permite un monitoreo y un control de la población, y las criptomonedas, los blockchain, son muy importantes al respecto. Y de hecho, esta plataforma de pagos, el BRICS, que se aprobó en octubre del 2024, tiene su base son pagos digitales conformados en formato de blockchain. Y poquito después, ya para terminar, y estoy haciendo un resumen porque hay otras muchas cosas. En el ámbito de la Iglesia Católica ha concluido el sínodo de la sinodalidad, que también tiene que ver con estos cimientos que estamos comentando del nuevo orden mundial. Pero en fin, como no tenemos tiempo ni ocasión de hablar de todo, lo último que mencionaría son las elecciones americanas, en donde tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que no solamente se han concluido, se han saldado con la victoria de Donald Trump, que por supuesto, pero es más, es que la victoria de Donald Trump ha supuesto también la victoria de la alianza entre Donald Trump y Elon Musk. Y esto es una alianza que está llamada a tener de aquí al 2029 enormes repercusiones, porque estamos hablando del principal cargo político del mundo,
porque ser presidente de los Estados Unidos es el principal cargo político del mundo actualmente, porque Estados Unidos es la principal potencia económica y la principal potencia militar, y Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Ya lo era antes de las elecciones norteamericanas, ya lo era, y su patrimonio se ha aumentado enormemente desde las elecciones norteamericanas. De hecho, la corporación mediática Bloomberg ha calculado que debido a la victoria electoral, las acciones de Elon Musk y su patrimonio personal ha pasado de ser de 230.000, 250.000 millones de dólares antes del 5 de noviembre a finales de diciembre situarse en más de 400.000 millones de dólares. Son cifras difíciles de barajar. Estamos hablando de una fortuna absolutamente estridente. Y es muy importante tener en cuenta que dentro de unos días, estamos haciendo tú y yo este encuentro cuando faltan muy pocos días para el 20 de enero, fecha en la que ya tomará posesión Donald Trump de la presidencia norteamericana, ahí también va a tomar posesión esta alianza de la que estamos hablando. Y fíjate que en las redes sociales hay gente que dice que Donald Trump es como alguien que está contra la élite. Vamos a ver, vamos a tener sentido común, por favor. En primer lugar, Donald Trump siempre ha pertenecido a la élite. De hecho, su fortuna personal ya hace muchos años heredó de su familia una gran empresa que convirtió en la corporación Trump y según todos los informes que tenemos de revistas como Forbes, está entre las 1.000 grandes fortunas del planeta, el señor Donald Trump. Y en su forma de vida, más allá de lo que dice, más allá de su carácter, en sus hábitos y en su comportamiento de vida, se alinea total y absolutamente con lo que es la élite. Pero es que si todo esto fuera poco, tenemos que tener en cuenta esta alianza de Elon Musk, que ha sido muy importante para la victoria de Trump. No solamente porque le haya donado 270 millones de dólares. Yo creo que sabemos que el sistema norteamericano electoral exige mucha transparencia en el tema de donaciones. Siempre puede haber cosas escondidas, pero en fin, que sepamos a ciencia cierta por el sistema de transparencia de donaciones que caracteriza las elecciones norteamericanas, más le ha dado a Trump 270 millones de dólares de su bolsillo para financiar su campaña. Pero no solamente eso, sino que ha puesto a disposición todas las redes y los poderes que Elon Musk tiene en su mano. Por ejemplo, la antigua Twitter, la actual SpaceX, que ha estado en bloque apoyando a Donald Trump. Y a cambio de eso, en esa alianza, lo que va a venir es, por un lado, ya lo ha dicho Donald Trump, convertir a Estados Unidos en la capital, en el centro mundial de criptomonedas. Si antes hablábamos del BriCS, ahora hablamos de que Estados Unidos se va a lanzar a apoyar el dinero virtual total y absolutamente. No ya solo, que también desde el dólar digital, el euro digital en el caso europeo, el yuan digital en el caso chino, sino además en esa especie de dinero público, de dinero digital privado que son las criptomonedas. Pero es que junto con eso, la alianza con Elon Musk le va a permitir a Elon Musk trabajar de una forma tremenda y avanzar enormemente en uno de los grandes pilares, como decía antes, del nuevo orden mundial, que es la digitalización. La digitalización del sistema financiero, ya he hecho referencia a ello, la digitalización, Edgardo, que es algo que vamos a vivir en todos los países de una forma acelerada, la digitalización de la gestión pública, de la gestión de la administración y de los servicios públicos. Porque se trata de que los ciudadanos, está en el Pacto Global Digital, del Pacto para el Futuro, que anteriormente hablábamos, que los ciudadanos obligatoriamente, nos guste o no nos guste, nos tengamos que digitalizar al ritmo y a la manera que ellos quieren y que hagamos nuestra la sociedad artificial y virtual que ellos quieren. Y claro, para ello, un pilar muy importante es que los propios servicios públicos
tengan como herramienta para la prestación de esos servicios la digitalización de los servicios públicos. Trump ha anunciado la creación de un departamento, creo que se llama Departamento de Eficiencia Gubernamental, en sus siglas en inglés es algo así como DOGE, del que ha nombrado responsable a Elon Musk y que tiene como misión que en 18 meses debe digitalizar la gestión pública norteamericana y los servicios públicos americanos, con el objetivo, repito, de que los ciudadanos, que evidentemente queremos ser receptores de esos servicios, no tengamos otro remedio que adaptarnos a los cánones y a los parámetros de la digitalización para poder estar en relación con esos servicios públicos. Por tanto, estamos hablando de la digitalización del sistema financiero, estamos hablando de la digitalización de los servicios públicos y de la gestión pública, y estamos hablando, por supuesto, de las tecnologías invasivas, porque tenemos que tener en cuenta que Elon Musk es el propietario de una corporación que es Neuralink, y Neuralink está a la cabeza mundial en orden a la implantación de sensores cerebrales que nos conecten a la nube, que nos conecten a las tecnologías. Inicialmente esto se vende como una panacea para curar enfermedades, como las enfermedades de ELA, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es que vayamos haciendo una forma de vida en la que terminemos colocándonos sensores para ampliar nuestras capacidades, los que se nos venden, para que tengamos una mayor eficiencia y para una mayor comodidad de nuestra vida. Y eso sí, ocultándonos o no diciéndonos que cuando yo me conecto a la nube, no solamente recibo servicios de la nube, es que la nube también está en contacto conmigo, con lo que el control y el monitoreo ya no solamente de lo que hago, de lo que no hago, sino incluso de lo que pienso o de lo que no pienso. Y en este contexto de las tecnologías invasivas, Neuralink, Elon Musk va a la cabeza de la misma forma que va a la cabeza, y concluyo con el tema de las distorsiones electromagnéticas, con este lanzamiento de satélites al espacio masivo que se está llevando a cabo y que en el 2030 debe haberse lanzado 100.000 satélites. Ahí la corporación SpaceX de Elon Musk está a la cabecera, con el objetivo de meter al planeta en una gran red, en una gran telaraña electromagnética, con todo lo que eso supone, porque los satélites estarán conectados entre sí, pero estarán conectados con 5 millones de estaciones bases que estarán sobre la faz de la Tierra. Con un poquito de imaginación, la foto es tremenda, ¿no? 100.000 satélites conectados entre sí, 5 millones de estaciones bases, todo interconectado, metiendo a la Tierra y a la humanidad en una enorme telaraña electromagnética cuya frecuencia puede ser modulada a gusto de estas corporaciones. Y ya hace tiempo que la musicoterapia, que hoy es una rama de la ciencia, nos enseñó que las frecuencias vibracionales, los hercios, influyen en nosotros, influyen en nuestra capacidad de concentración, en que estemos más sosegados o más en cólera, y todo eso va a suponer que estamos en manos, incluso en el control más directo de nuestras emociones y nuestros pensamientos a través de estas tecnologías invasivas. Pues bien, cuando se dice, Edgardo, que en el 2024 no ha pasado nada, ¿cómo que no ha pasado nada? En el 2024 se han puesto ya definitivamente los cimientos de algo que ahora, y hablaremos de ello seguro, va a ser la construcción de las distintas plantas, que una vez que los cimientos han sido forjados, hombre, hay riesgo de que haya algún tipo de desviación. Para eso están los shocks globales, para ponernos en cintura si fuera necesario, pero evidentemente yo diría que el gran trabajo ha sido culminado en el año 2024. O sea, ya no estamos viviendo una película de ciencia ficción en Netflix, ¿no? Se está haciendo, el 2024 se convirtió la utopía en una realidad total. Creo que eso, Edgardo, está a la vista. Es decir, llevamos muy poquitos días del 2025 y da igual el país, porque a mí me gusta consultar medios de comunicación de muchos países, en lengua hispana, también de América Latina, por supuesto, no solamente de España, sino de lengua anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos. Veo prensa alemana, veo prensa italiana, veo prensa francesa. No llego a ver prensa china, hasta ahí no llego, pero que hago un seguimiento bastante cotidiano de lo que dicen los medios de comunicación. Y la cantidad de informaciones que hay.
sobre los avances impresionantes de la inteligencia artificial, hay un libro maravilloso que aconsejo su lectura de ese gran científico que es Michio Kaku, que tiene como título, el título ya lo dice prácticamente todo, se llama La supremacía cuántica. Y ahí Michio Kaku lo que nos advierte es que la inteligencia artificial, las tecnologías invasivas, todo eso es muy importante. Pero ojo, es que estamos ya a las puertas de una auténtica revolución absoluta que viene a través de la supremacía cuántica, de los ordenadores cuánticos, que va a abrir una dimensión distinta a la inteligencia artificial, a la realidad virtual. Bueno, pues cuando hoy, en enero del 2025, observamos los medios de comunicación, claro que esto no es ciencia ficción, ya está aquí, ya lo tenemos delante y está delante nuestro para todo el que quiera verlo de una forma absolutamente arrolladora. Va a quedarse así impresionado, ¿no? Y el tema del transhumanismo, ¿cómo lo ves? El transhumanismo, Edgardo, es la ideología, por utilizar un término antiguo, porque ya en Sí. el nuevo orden mundial ya no habrá ideología, habrá un pensamiento único, autoritario, impuesto, etcétera, etcétera. Pero en fin, utilizando un término que todavía entendemos, que es la ideología, diríamos que el transhumanismo es la ideología del nuevo orden mundial. Y su base es muy sencilla. El transhumanismo está en convencernos de que hacer nuestra la tecnología metiéndola en nosotros es la mejor forma de evolucionar como seres humanos y de evolucionar con la humanidad, lo cual es un gran engaño. Esos sensores que hablábamos anteriormente, sensores cerebrales, los chips subcutáneos, los implantes, el que para vivir más años vayamos metiendo en nosotros órganos híbridos, etcétera, etcétera, todo eso se nos vende con grandes palabras y con bellos objetivos, pero realmente, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo, eso es el transhumanismo, es transformarnos en infrahumanos. Ese es el gran objetivo. El nuevo orden mundial quiere seres humanos que se hayan mutado en transhumanos, en infrahumanos. Y la infrahumanidad significa personas que, en primer lugar, olvidan nuestra dimensión trascendente. Todo es la apariencia, nuestro cuerpo físico, nuestro mundo externo, todo lo que tiene que ver con nuestra apariencia. Ojo, pero el ser humano no solamente es apariencia, también es una esencia. Tú sabes que a mí me gusta hablar del coche y del conductor. Yo tengo un coche que es mi pequeño yo pasajero, efímero, físico, emocional y mental. Pero yo no tengo ninguna duda de que en ese coche está encarnado un conductor con el nombre que le queramos dar. En terminología occidental cristiana sería nuestra dimensión álmico-espiritual, pero el nombre es lo de menos. Hay encarnado un conductor que es imperecedero, que no conoce la muerte, que cuando el coche deje de funcionar, el conductor sigue vivo. Y esa es la preciosidad del ser humano, que es una perfecta conjunción del ser que somos y del estar en el que estamos. El estar es el coche, pero ese coche en un momento determinado dejará de funcionar, pero el ser que somos seguirá siendo. El transhumanismo intenta que esto lo olvidemos por completo, que nos aferremos a nuestro pequeño yo y al aferrarnos a nuestro pequeño yo al materialismo, que olvidemos todo lo que tiene que ver con lo trascendente, con nuestro verdadero ser y que a partir de ahí, insisto, nos convirtamos en unos seres infrahumanos que además con la milonga, con el engaño de que las tecnologías nos aporten, no, las tecnologías no nos se van a aportar. El transhumanismo lo que quiere es que nosotros nos insertemos en las tecnologías. Esto es importante, Edgardo, porque se nos habla mucho de que la inteligencia artificial, las tecnologías pueden atacar al ser humano, ¿no? A ver si la inteligencia artificial va a adquirir autonomía y va a arremeter contra el ser humano. Ese no es el verdadero peligro de la inteligencia artificial. Donde está la gran amenaza transhumana de la inteligencia artificial es que, como se nos vende, que nos dan servicios, que nos hace la vida más cómoda, más fácil, etcétera, nosotros voluntariamente, no es que la tecnología te coma, no, es que tú voluntariamente te metes en las tecnologías. Y al meterte en las tecnologías, finalmente, en lugar de ser un ser humano, te transformas en un terminal más de esas tecnologías.
El transhumanismo lo que pretende es que esto sea una gran red tecnológica donde los seres humanos somos como terminales de esa gran red tecnológica. Fíjate que se me ocurre a bote pronto que tiene mucho que ver con la película Matrix, porque en la película Matrix los seres humanos, ¿qué son? ¿Cómo viven? ¿Dónde están? Recordamos la escena, ¿verdad?, de la película Matrix, esa maraña donde están los seres humanos enchufados, ¿no?, con un tubo que tienen aquí detrás en la nuca. ¿A qué están enchufados? A un gran entramado tecnológico. Pues bien, salvando la distancia, porque esto es una película y lo que estamos hablando es una realidad, salvando la distancia, esto es lo que se quiere, que el ser humano deje de ser humano y realmente sea algo enganchado como un terminal más del gran entramado tecnológico, un entramado tecnológico que está dirigido por esta gente, que está dirigido por una minoría de la población, que además, Edgardo, termino, pero no quiero dejar de subrayar esto, ya lo hemos hablado tú y yo en otros encuentros, esta gente, a través del transhumanismo y a través de todo lo que estamos comentando y del nuevo orden mundial, no quieren más poder, porque tienen todo el poder del mundo. No quieren más dinero, ya tienen todo el patrimonio mundial. Se dice en las estadísticas que ese 1% del 1% tiene más patrimonio, riqueza y recursos que el 99%, 99,99% restante. No, esto no va de poder, esto no va de dinero. Entonces, ¿de qué va? Esto va de algo que tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, porque ellos sí tienen una visión trascendente y espiritual de la vida, que quieren que nosotros olvidemos, curiosamente, pero ellos sí la tienen. Lo que ocurre es que su visión espiritual no es la tuya o la mía, es involutiva. ¿Y qué significa una visión espiritual involutiva? Pues muy sencillo. Decíamos hace un ratito que estamos en una transición hacia una nueva humanidad que va a dar un salto cualitativo, una nueva humanidad en una tierra de mayor frecuencia vibracional, una tierra restaurada, y esa nueva humanidad va a vivir desde lo álmico. Ellos, ¿qué es lo que quieren y desean? Que a esa nueva humanidad accedan el menor número posible de almas, es decir, que accedan el menor número posible de seres humanos. Ellos quieren crear un orden que de alguna forma nos confunda, nos nuble la conciencia para que cuando llegue ese momento que llegará de configuración de la nueva humanidad, nuestro propio estado de conciencia, nuestra propia frecuencia vibracional. Cristo Jesús en el capítulo 25 de Mateo habla del nivel de aceite de la lámpara. No tengamos el nivel de aceite, el estado de conciencia necesario para vivir en esa nueva humanidad y nos quedemos como atrapados en un submundo que es el que ellos quieren para ellos, para seguir dominando, para seguir controlando y para, esto las tradiciones espirituales lo dicen muy bien, para ellos ser como Dios, porque eso es lo que pretende la espiritualidad involutiva, ellos ser como Dios, no estar al servicio de la vida, al sentido de la vida, de la creación, no, ellos quieren ser Dios, quieren sustituir a Dios y en esa sustitución de Dios crear una realidad infrahumana, dificultando que evolucionemos hacia la nueva humanidad o que sean pocos las almas, las personas que evolucionemos hacia la nueva humanidad y nos quedemos atrapadas en la confusión y en la niebla en ese nuevo orden mundial. De esto va, y esto es lo que en estos momentos se está dilucidando. ¿Tú crees, Emilio, que el proceso de la manifestación del alma es como inevitable o puede pasar que el lado oscuro o que esta élite dominen absolutamente todo el sistema? Que la nueva humanidad va a ser una realidad, eso ya es ineludible, querido Edgardo. Eso es ineludible. Eso no lo pueden evitar. Es decir, ellos tienen mucho poder, la espiritualidad involutiva tiene mucho poder, sin ningún tipo de duda, pero no tiene el poder suficiente, ni por asomo, para interferir, para impedir los grandes ciclos. Esta humanidad es una humanidad que ha dado de sí lo que tenía que dar, y va a surgir una nueva humanidad con toda seguridad. De hecho, a esto tiene que ver también una de las últimas frases de Cristo Jesús antes de físicamente morir en la cruz, cuando dice todo está cumplido, todo está cumplido. Y los textos cristianos, en particular la carta de Pedro, nos dice que en el tiempo que hay entre el fallecimiento físico de Jesús y su resurrección,
Jesús muere un viernes y resucita un domingo, se nos dice que Él baja al inframundo, donde están, donde moran dentro de este plano en el que estamos, es como la casa de los seres espirituales involutivos. Y allí les hace una proclamación, y esa proclamación tiene que ver precisamente con esto. Esto está cumplido. Ya escapa de vuestro control la configuración y el surgimiento de una nueva humanidad. Y se han puesto los pilares para que las almas encarnadas en seres humanos puedan disfrutar de esa nueva humanidad. Ahora, ciertamente, Edgardo, depende de ti, depende de mí, depende de cada alma el disfrutar esa posibilidad de subir en el ascensor, dicho coloquialmente, a la nueva humanidad. ¿Qué es lo que ellos intentan? Como saben que la nueva humanidad va a ser una realidad, como saben que ese ascensor va a subir, se pongan como se ponga, ¿qué es lo que intentan? Que el menor número de personas entremos en el ascensor. Eso es lo que se está dilucidando ahora. No se está dilucidando la subida del ascensor porque eso es imparable. Ellos lo que quieren es que entremos los menos posibles. Y bueno, pues nosotros modestamente vamos a invitarnos a esa nueva humanidad y vamos a vivir de una forma más en coherencia con lo que somos, más siendo nuestra mejor versión, más siendo mejores personas y tendiendo la mano a los demás, a ver si somos muchos los que subimos a ese ascensor en el día D y la hora H. Antes de comenzar de lo que tú estás hablando, bueno, del 2025 entonces al 2030 el edificio se va a ir construyendo de acuerdo a lo que tú has planteado, se van a ir materializando todas estas áreas, ¿no? Y se va a ir integrando los sistemas en la digitalización, etcétera, un sistema económico, político, tecnológico, industrial, eh, todo integrado, ¿no? Eso ya está pasando ahora desde el 2025 hasta llegar hasta el 2030, ¿no? Sí, será un proceso en el que vamos a más en los temas que han quedado ya cimentados muy bien en el 2024, la digitalización de la sociedad, como decíamos, los servicios públicos y del sistema financiero, la extensión de lo artificial y de lo virtual, la supremacía cuántica, las tecnologías invasivas, las distorsiones electromagnéticas, los cambios de prioridades inversoras y presupuestarias, el sistema de gobernanza global. El uso torticero del cambio climático también es cada vez más evidente. La realidad es que el cambio climático, incluso que a aquellos que hablan del cambio climático, le importa un bledo en el sentido de que no hablan nunca de las causas. Vamos a ver, las causas del cambio climático, Edgardo, son múltiples. Y también hay causas naturales muy importantes que afectan al cambio climático. Y también, ciertamente, el sistema que se ha construido, este sistema socioeconómico tan absurdo en el que estamos, evidentemente también afecta al clima, afecta al medio ambiente. Eso, el que no quiera verlo, es que no quiere verlo. Es evidente que, como Albert Einstein nos decía, estamos en un sistema depredador. Y un sistema depredador afecta también a nuestro hábitat de sostenibilidad y al medio ambiente. Y aquellos que desde la élite hablan del cambio climático no hablan de esto, no hablan del sistema, no hablan de las causas, hablan de los efectos. Solamente nos hablan de los efectos del cambio climático. Y ojo, nos hablan de los efectos para rentabilizarlos. No hacen nada frente a las causas y nos hablan de los efectos. Y esos efectos los rentabilizan, en primer lugar, en términos de miedo. Ahí está meter las emergencias climáticas en las situaciones pandémicas que antes compartíamos, en términos de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, para controlar, para dominar al mayor número posible de personas. E igualmente, junto a la rentabilización en términos de ingeniería social, la rentabilización económica, porque debemos ser conscientes de que los efectos del cambio climático están dando la plataforma ideal para que las grandes corporaciones transnacionales se estén metiendo en los denominados sectores verdes. Es decir, los sectores, entre comillas, a favor del medio ambiente. Pero en cuanto que las corporaciones transnacionales entran en los sectores verdes dejan de ser verdes para convertirse en otra cosa, para convertirse en negocio de los de siempre, en negocio de los que ya dominan el mundo y también para ir domesticando y eliminando otras alternativas o otras empresas pequeñas,
medianas, micro, que pueda haber. Lo estamos viendo en todo el mundo, como las grandes corporaciones se están metiendo en todo el ámbito de lo que es el sistema agrario, pongamos por caso. Y se están en España, en el 2024, la estadística, no conozco estadísticas de otros países, pero sí conozco la estadística de España. Fíjate qué cosa más curiosa, que esto lo pone muy bien de manifiesto, cómo se están usando. No atendiendo a las causas. Se habla del cambio climático, pero las causas, como si no hubiera unas causas que están ahí, que es el sistema socioeconómico depredador del que nos hablaba Einstein. Solamente se habla de los efectos. Se habla de los efectos para meter miedo y para ganar dinero. Y fíjate, en España, en el año 2024, la renta agraria ha tenido un incremento muy, muy importante, que puede sorprender, del 14%. El IPC, la inflación en España en el año 2024, hoy se ha conocido el dato definitivo, es del 2,8. El IPC, la inflación ha sido del 2,8, pero la renta agraria ha subido un 14%. Oye, es muy importante, ha subido 5 veces más que el nivel general de precios. Oye, ¿y de qué se quejan esta gente? Podríamos decir, los agricultores, ¿de qué se quejan? Si han tenido un incremento de renta que ya quisieran para sí otros muchos sectores económicos. Pues los agricultores tienen razón para quejarse. ¿Por qué? Porque tienes que meterte en la estadística. Y cuando te metes en la estadística resulta que la mitad del incremento de la renta agraria se lo han llevado 6 empresas. De las miles de empresas agrarias que hay en España, hay 6 que pertenecen a las grandes corporaciones y donde están los grandes fondos de inversión, que son los que se han llevado la mitad de la tajada de la renta agraria. Esto es una muestra estadística muy contundente, pero es solamente un botón de muestra de lo que está ocurriendo. Se están metiendo en todo. Están utilizando, por ejemplo, los paneles de energía solar que se están instalando por todo el mundo en grandes cantidades, pero se están instalando en parajes naturales protegidos. Aquí en España se están destrozando grandes parajes naturales, metiendo las placas solares ahí precisamente. Pero mire usted, hay muchos sitios donde poner esas grandes instalaciones de placas solares. Pues no, en los parajes naturales es donde también se están colocando esos grandes molinos de la energía eólica. ¿Con qué objetivo? El objetivo de destrozar la naturaleza. Porque antes hablábamos de seres infrahumanos que nos quieren convertir, olvidando nuestra dimensión imperecedera, nuestra dimensión inmortal y divinal, que lo olvidemos por completo, enchufados a la máquina, siendo una parte más del entramado tecnológico. Nos quieren también alejados y en recelo entre nosotros, nos quieren distantes, nos quieren fríos, nos quieren metidos en un mundo virtual y artificial donde las relaciones humanas se vayan enfriando para irse diluyendo. Y también, por supuesto, absolutamente desvinculados del medio ambiente, desvinculados de la naturaleza, de los reinos de la naturaleza, de la madre tierra. Y están utilizando esos efectos del cambio climático y el hacer frente a los efectos olvidándose de las causas para hacer auténtica estropicio en parajes naturales en el mundo entero. Y, por supuesto, fomentando la sustitución de la agricultura tradicional por productos transgénicos, más de lo mismo, más componentes artificiales, porque se trata efectivamente de que ya dejemos de ser humanos para pasar a ser una especie de híbridos semitecnológicos, semi-artificiales, totalmente desvinculados de la vida y desvinculados de nuestro verdadero ser. Todo esto es lo que efectivamente estamos viendo, vamos a ver en estos años, y unido a todo esto, Edgardo, no nos olvidemos los shocks globales complejos, eventos distópicos de mucha fuerza. Cuando se habla de esos eventos distópicos, se habla, por ejemplo, de una gran recesión económica o el hundimiento del sistema financiero. Es uno de los posibles, por así decir. Mi visión particular es que en el año 2025 esto no lo vamos a vivir. Yo me atrevería a decir que lo que tiene que ver con el hundimiento financiero, económico, no está en la agenda de la élite, no está entre los botones que ellos tienen previsto tocar a lo largo de los próximos años. Sí es posible que tengan ahí previsto todo lo que tiene que ver con las situaciones pandémicas.
aunque esas pandemias que ya decíamos antes, que ya no solamente es la existencia de un patógeno, sino la sospecha de la existencia de un patógeno y las emergencias climáticas. Yo barrunto que como una parte de la modificación del articulado del Reglamento Sanitario Internacional, que fue modificado en mayo del 24, pero han quedado algunos apartados que tienen que concluir su modificación en mayo del 2025, yo barrunto que hasta que el Reglamento Sanitario Internacional no esté enteramente modificado para que la Organización Mundial de la Salud tenga las competencias sanitarias a nivel mundial, a nivel global, en caso de una situación pandémica, hasta que eso no sea una realidad, no va a producirse una pandemia, porque la pandemia, si se produce, será como elemento de ingeniería social en el contexto que estamos comentando, con lo que yo creo que una situación pandémica solamente la podríamos vivir en el tramo final del 2025 o ya quizás mucho más probable en el año 2026 como uno de los botones que ellos tienen a su disposición para pulsar cuando consideren oportuno. Y también hay que compartir acerca de los conflictos bélicos. Hay muchas voces en las redes sociales que hablan de la posibilidad de una gran guerra, de una guerra entre comillas, mundial. Ojo con esto porque el hecho de que haya una gran guerra solamente tendría sentido si la élite, sus planes, se ven muy afectados. Es decir, antes decíamos que mientras que la orientación y el ritmo sea más o menos adecuado, ¿para qué van a originar grandes hecatombes si las cosas van como ellos quieren? El 2024 le ha salido maravillosamente, pongamos por caso. Bueno, pues si ahora el edificio se va construyendo y todo va bien, ¿para qué van a hacer grandes removimientos? Y evidentemente una guerra, entre comillas, mundial sería un enorme removimiento. No es probable que eso ocurra. Y desde luego, si eso ocurre, en el 2025 no sería. ¿Por qué? Porque el 2025, que es la primera planta, todavía no puede haber grandes desviaciones. Es decir, todavía la desviación no puede ser muy significativa. Yo diría que la posibilidad extrema, en que no creo, de una gran confrontación bélica mundial, habría que situarla entre el 26 y el 28. En el 29, en el 2029 tampoco, porque una confrontación mundial tremenda en el 2029 haría imposible la culminación del edificio en el 2030. Es decir, un hecho tan tremendo como eso, si se produce en el 29, en el 2030 no se va a estar en condiciones de entrar y de inaugurar con toda su solemnidad el nuevo orden mundial. Así que si hablamos de una gran confrontación bélica, yo diría que tendríamos que situarlo entre el 26 y el 29, aunque no creo que sea de los botones que ellos van a apretar. Sí percibo que van a apretar botones bélicos importantes, pero que son más locales y que, por ejemplo, no veo que afecten a América Latina. Creo que en el año 2025, me mojo si quieres un poco al respecto, en el año 2025 creo que vamos a vivir a la terminación de la guerra de Ucrania. Creo que una vez que Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, se va a poner en marcha, yo diría que ya se ha puesto en marcha, toda una estrategia para obligar a que haya un pacto en donde Ucrania va a tener que aceptar determinadas cosas que Rusia quiere. Yo diría que fundamentalmente la cesión de una parte del terreno ucraniano para que la paz sea una realidad. A cambio de eso, Trump tiene un objetivo muy significativo. Trump, la élite y una parte muy importante de lo que tiene que ver con Israel. Tú de este tema tienes información, lo conoces bien. Yo barrunto que en el año 2025 vamos a ver cómo Israel avanza en lo que se ha llamado históricamente el Gran Israel, es decir, es la expansión del Estado israelita ocupando zonas que van del Mediterráneo hacia el río Tigris, al noroeste de Siria. Yo creo que eso lo vamos a ver y percibo que dentro de la élite hay como una especie de yo te doy y tú me das. Rusia va a conseguir una paz forzada hacia Ucrania, que Ucrania no querrá, pero va a ser obligada a aceptarla, consiguiendo territorios, y por parte de Estados Unidos se apoya a Israel en una política expansiva que posiblemente en el Líbano y en Siria tenga ganancias de territorio importantes.
Y en ese escenario, y no quiero entrar en especulaciones, pero claro, dentro del reparto que hay en la élite, que nosotros vemos la punta del iceberg y no vemos lo que hay por debajo de la superficie de ese iceberg, en la punta del iceberg vemos a China. China representa a otros componentes de la élite, de esos que se están peleando por ocupar los mejores sillones cuando el orden mundial nuevo sea una realidad. Y yo barrunto que China va a tener que ganar algo al respecto. Vamos a ver, se consigue, y la alianza de Estados Unidos con Israel consigue más territorios para Israel. Rusia consigue más territorio para Rusia. Y yo, China, ¿qué saco de esto? La élite que se representa en China, ¿qué saca de esto? Yo percibo, Edgardo, que en este año 2025 vamos a ver cómo se incrementan de una forma muy importante las maniobras militares de China en lo que se llama el Mar de China, el Mar de China Meridional, incluso con la posibilidad de que haya ya desembarcos en la isla de Taiwán y que haya un pacto bajo cuerda, de tal forma que Estados Unidos pondrá el grito en el cielo en caso de que empiece una invasión de China a Taiwán, pero aunque se ponga el grito en el cielo, realmente por debajo habrá un acuerdo para que todos ganen, porque todos tienen que ganar más o menos, pero todos tienen que ganar en este juego, y esto es lo que yo barrunto en este año 2025. La paz en Ucrania, la extensión del conflicto en Oriente Medio, y no es de descartar en absoluto un nuevo conflicto bélico en el contexto de las relaciones entre China y Taiwán. Claro, también tú mencionas la posibilidad de que lleguen civilizaciones humanoides de origen extraterrestre, ¿no? Posibilidades, tal como dice, No, como el no es que lo impacto también mencione, electromagnético. no es que lo mencione yo, Edgardo, es que esto es un tema que, esto sí que parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero vamos a ver, merece la pena, aunque sea unos poquitos minutos, pero merece la pena que lo sitúe. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se nos dice con toda claridad en esa plataforma de emergencia donde se nos describe los posibles eventos globales de shock que podamos vivir, se nos habla de eventos a gran escala relacionados con el ciberespacio o el espacio ultraterrestre. Y también se nos habla de un gran riesgo imprevisto. Bien, cuando esto está ahí escrito, tenemos sentido común, debemos tener discernimiento. ¿A qué se podrá estar haciendo mención? Hombre, ciertamente un evento que tenga que ver con ese ciberespacio puede ser una gran tormenta solar, ha ocurrido históricamente, que tenga una magnitud como para alterar, por ejemplo, el sistema eléctrico, que nos quedemos sin electricidad, con todo lo que ello conllevaría de que las tecnologías no funcionan, con la hecatombe que ello también implicaría a nivel mundial. También es cierto que hay informaciones científicas reales, no son quimeras, están publicadas en revistas científicas de prestigio, de que hay un incremento de la llegada de rayos cósmicos desde fuera del sistema solar y que están afectando a la Tierra. No nos están afectando a nosotros porque el campo electromagnético de la Tierra lo está recogiendo. Yo percibo que esto está fortaleciendo a la madre Tierra para, en este proceso de ascensor que antes comentábamos, porque hay que tener en cuenta que se habla de una nueva humanidad en una Tierra restaurada, una Tierra que tiene una mayor envergadura vibracional, una mayor fuerza vibracional. Quizás esta llegada de rayos cósmicos, que la ciencia ya tiene perfectamente detectado, que se sabe que viene de una fuente fortísima, pero que no se sabe exactamente de dónde, está claramente ubicada de fuera del sistema solar, pero no se sabe exactamente de dónde. Todo esto puede estar relacionado con este tipo de eventos del ciberespacio, del espacio ultraterrestre. Pero, desde el año 2019, que fue un año muy importante en todo este contexto, en el año 2019, a finales del año 2019, cuando en Chile estabais viviendo toda la conmoción social que se vivió por aquella época especialmente, en ese mismo momento, el Pentágono y la NASA, en diciembre del 19, cambiaron su discurso sobre la vida extraterrestre y sobre los ovnis. Llevaban décadas negándolo total y absolutamente. E incluso el Pentágono, con sanción a los militares, sobre todo militares de las fuerzas aéreas, que hablaran de ovnis. Bueno, pues a partir de diciembre del 19, esto cambia por completo.
ya se permite que se hable de ovnis, ya se da luz verde a la posibilidad de hablar abiertamente de todo ello, y esto se ha visto además en la esfera científica. Desde el año 2020 hasta el momento actual, hay muchísimos científicos que hablan con claridad cada vez más de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. Y todo ello hay que ligarlo, porque tenemos que tener memoria, a que los cimientos se han ido preparando poco a poco. Este orden mundial no es algo que se configure de un día para otro. Fundamentalmente, la conformación de los cimientos ha sido muy laboriosa. Se ha culminado, como veníamos compartiendo, en el año 2024, pero viene poniéndose mucho antes. Y yo diría que hay que remontarse, fíjate, a la época de Reagan y de Gorbachev para empezar a intuir lo que ahora puede ser. Yo no me atrevo a decir que sea así, pero hay que contemplarlo como una posibilidad, aunque nos pueda parecer de ciencia ficción. Porque Ronald Reagan, en el año 1985, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, habló de la posibilidad de que nos encontráramos una forma de vida inteligente extraterrestre que obligara a los países del mundo entero a tomar una serie de decisiones frente a esa presencia inteligente extraterrestre. Y no quedó ahí la cosa, porque ese mismo año, esto está en los medios de comunicación, no me lo estoy inventando, en todos los medios de comunicación, no en los que se dedican a cosas raras, en todos los medios de comunicación. En una reunión que mantuvo Reagan con Gorbachev en Ginebra, después de esa reunión, también en la rueda de prensa que dieron, compartieron que habían hablado de esto. Es decir, habían hablado Reagan y Gorbachev de la posibilidad de que se descubriera una vida inteligente extraterrestre que obligaría a que Estados Unidos y Rusia tomaran decisiones de la mano, etcétera, etcétera. Y ante todo esto, en definitiva, Edgardo, no podemos ni mucho menos descartar, por improbable que a alguien le pueda parecer, pero no podemos descartarlo, el que la élite, en un momento determinado de aquí al 2030, nos presenten, y nos lo presentarán siempre como algo que a ellos le conviene desde el punto de vista de sus objetivos, nos digan que aquí está y que estos son extraterrestres, una civilización humanoide extraterrestre. Cabe la posibilidad de que la presenten como amenaza, una amenaza mundial, que haga precisamente que el nuevo orden mundial sea más necesario, con mucha presencia además del poder militar. Pero ojo, porque también cabe la posibilidad de que lo presenten como amigos, una civilización extraterrestre que también tenga ese contenido involutivo. Yo estoy convencido que hay muchas humanidades extraterrestres, estoy convencido que las hay muy evolucionadas, espiritualmente muy potentes, pero también me temo que la hay involutiva, y alguna humanidad involutiva extraterrestre será la que ellos nos presentarían en esta hipótesis que estamos manejando. ¿Con qué objetivo? Pues imagínate, aparecería en la televisión con los poderosos de este mundo esos seres extraterrestres que se nos pintan, en este caso, como buenos, entre comillas, aunque sus intenciones bajo cuerda tengan que ver con las intenciones y objetivos de aquellos que están configurando el nuevo orden mundial. Y esta civilización humanoide extraterrestre es tan buena que cura enfermedades, que nos ayuda, por ejemplo, a terminar con el cáncer, que nos dan enseñanzas tecnológicas para tener fuentes de energía que sean inagotables. Ante todo ello, la opinión mundial, una vez que haya digerido el enorme evento de encontrarse con delante extraterrestre, evidentemente aplaudirá absolutamente. Pero claro, después de lo superficial vendrá lo más hondo, porque la pregunta es obligada. ¿Qué pensáis de Dios? ¿Cuál es vuestra espiritualidad? Y lo que ellos digan, la expresión que utilizamos en España, lo que ellos digan va a ir a misa, Edgardo. Lo que ellos digan no lo vamos a creer. ¿Por qué? O por lo menos la inmensa mayoría, una gran parte de la población, lo va a hacer suyo. Porque, hombre, ellos que saben tanto, que son tan inteligentes, que están tan evolucionados, si nos dicen que la religión es A o B o C, o que estos son patrañas que no son para nada, porque lo importante es la técnica, la tecnología, y que lo demás, la evolución, otros son quimeras. En definitiva, lo que ellos digan, una gran parte de la población mundial lo va a hacer suyo. Eso evidentemente sería un resorte, yo diría que definitivo,
para otro de los grandes pilares del orden mundial, que es el pensamiento único, el autoritarismo proveniente del pensamiento único. Así que estas reflexiones, que para ahondar en ellas con seriedad tendrían que ser mucho más extensas, pero lo he sintetizado mucho, simple y llanamente, para que no descartemos, yo no digo que esto vaya a suceder, pero no podemos descartar que se utilice esta vara en la recámara que tiene la élite en orden a conseguir sus planes de aquí al año 2030. Tiene toda la lógica, toda la lógica. Cambiemos, antes de terminar, cambiemos el escenario. Este programa se llama Conversando Positivo. Veamos la parte luminosa un poquito, porque pienso que muchas personas pueden estar un poquito, se pueden deprimir con, con todo. Entonces tú planteas, por ejemplo, qué debemos hacer bajo todo este escenario. De alguna forma tú dices nacer de nuevo. ¿Qué significa? Ciertamente, Edgardo, todo lo que hemos compartido, primero es necesario que lo sopesemos y lo reflexionemos, porque es importante saber dónde estamos viviendo. Tenemos que conocer cuál es este mundo, el mundo en el que estamos. Esto es importante. Esto en las tradiciones espirituales se le llama conocer los signos de los tiempos. Y es importante conocer los signos de los tiempos, sobre todo cuando los signos de los tiempos quizás nos estén alertando que la transición a la nueva humanidad no está lejana, con lo cual el estar atento a los signos de los tiempos adquiere una especial relevancia. También es importante porque estando atento a los signos de los tiempos, sabemos lo que ellos quieren. Y a partir de ahí, la gran pregunta es esta precisamente. De forma aproximada, sabemos lo que ellos quieren. Y a partir de ahí, yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Yo sé lo que yo quiero? Porque de forma aproximada sabemos lo que ellos quieren. Yo sé lo que quiero yo. Nosotros sabemos, aquellos que esto no va con nosotros, que sentimos en nuestro corazón y en nuestra alma que este mundo que están ahí construyendo no es el nuestro, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Y esta es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ellos están a lo suyo, nosotros tenemos que estar a lo nuestro. Y esto es fundamental. Ellos están a lo suyo y tienen mucho poder, tienen muchos recursos, tienen muchos resortes, etcétera, etcétera. Pero ojo, no se nos puede olvidar, porque es lo que ellos quieren que lo olvidemos, que yo tengo la divinidad en mí, que yo tengo, como decía San Juan de la Cruz, la presencia de la divinal esencia. Porque ya desde tiempos antiguos nos enseñaron que aquello que no tiene origen, que es lo que ahora llamamos Dios, aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, también en ti y también en mí. Tenemos que recordar esta fuerza interior que tenemos. Y esta fuerza interior es para ellos inabarcable y es inalterable. No hay que tener ningún tipo de miedo, es lo que ellos quieren, miedo, inseguridad, incertidumbre. Nosotros sabiendo lo que ellos quieren, sabiendo lo que está pasando, todo ello debe nutrirnos a nuestra conciencia para no olvidar lo que somos y poner en valor lo que somos. Yo diría que los signos de los tiempos tan distópicos son un grito que nos está dando la vida y por tanto también una oportunidad que nos está dando la vida para que tomemos conciencia de lo que somos y pongamos en valor lo que somos. Porque como no pongamos en valor lo que somos, toda la niebla y la confusión que ellos están generando nos va a aducir. La manera de que no nos abduzca en la Odisea, cuando Ulises con su barco pasa cerca de la isla donde están las sirenas que los atraen con sus cánticos para después matarlos, ¿qué es lo que hace Ulises? Hay que atarse al palo, hay que atarse al barco. Nosotros tenemos que afianzarnos en lo que somos, porque si no estos cantos de sirena del transhumanismo nos pueden atraer. Con lo que fíjate lo que estoy compartiendo. En lugar de ver esto como una amenaza, verlo como una oportunidad. Verlo como un grito que nos está dando la vida para que recordemos lo que somos, tomemos conciencia de nuestro ser y lo pongamos en nuestro día a día en presencia, con coherencia y con consistencia. Y esto no es difícil, porque esto se trata de ser buenas personas, de ser nuestra mejor versión, de sacar lo mejor de nosotros mismos. La nueva humanidad va a vivir desde las cualidades del alma
Esas cualidades del alma son las cualidades más bellas que tenemos como seres humanos. Vamos a empezar ya a plasmarlas. Este es el nacer de nuevo al que también nos convoca Cristo Jesús de una forma muy bella y de una forma, por cierto, también muy contundente. Con lo que, en lugar de verlo como una amenaza, tenemos que verlo como una oportunidad. En los textos cristianos se nos dice, llegará el momento en el que la iniquidad rija el mundo. Pero ojo, ese mundo no es el vuestro. Este mundo, Edgardo, no es el nuestro. Posiblemente durante muchas encarnaciones lo ha sido. Ha sido el escenario donde nuestra alma ha ido evolucionando en una cadena de vida, pero ha llegado un momento que no por casualidad, no está lejano del paso a una nueva humanidad, donde nos damos cuenta que ya algo en nosotros ha cambiado y que este mundo no es el nuestro. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Este mundo está en todos lados, es un sistema global, un nuevo orden mundial, llega a todos lados. ¿A qué estamos llamados? Pues algo muy sencillo, convivencia inevitable. Ojo, pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Convivir con este mundo tenemos que convivir. Connivencia, de ningún modo. Yo no hago mío, me declaro que no hago mío sus sistemas de creencia, sus paradigmas, su visión de la existencia y del mundo, sus patrones, sus hábitos de vida, sus comportamientos, sus conductas. No, yo quiero vivir en coherencia con lo que soy. Y percibo que todo ese mundo raro me está ayudando a darme cuenta de lo que realmente soy. Y me está como siendo como un acicate, ¿no? Como un trampolín para que realmente sea lo que soy. Convivencia, inevitablemente hay que convivir con este mundo. Connivencia ninguna. Vamos a vivir en coherencia con lo que realmente somos. Y esto a su vez, y concluyo la respuesta a tu pregunta, fíjate, hablo de convertir la amenaza en oportunidad. No, ellos están a lo suyo, pero esto para nosotros es la oportunidad de tomar conciencia y de nacer de nuevo viviendo de una forma realmente distinta. Y frente al miedo, que es lo que ellos quieren, nosotros tenemos que cultivar la confianza en la vida, porque la vida son ciclos y ese nuevo ciclo humano va a llegar, la confianza y la alegría. Frente al miedo, la alegría. Pero ¿cómo no vamos a estar alegres? ¿Cuántas encarnaciones llevamos, querido Ricardo? Nuestras almas en nuestra cadena de vida. ¿Cuántas encarnaciones? Y estamos llegando al momento álgido. Estamos llegando a la transición, a esa nueva humanidad donde por fin vamos a vivir no desde el coche, sino desde el conductor, en coherencia con lo que realmente somos. Esto no es para estar, entre comillas, con miedo y tristes, es para estar alegres. Hombre, por supuesto, tenemos que tener mucha compasión ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor. Como estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, cada uno en la medida de sus posibilidades, poner el granito de arena que podamos poner para paliar tanto dolor y tanto sufrimiento de los seres humanos, del reino de la naturaleza y de todas las formas de vida. Pero ojo, ojo, este es un momento de alegría. Que veamos por los signos de los tiempos, precisamente porque estamos estudiando y analizando los signos de los tiempos que estamos llegando a la transición. Esto es una oportunidad única de conciencia y es para vivirlo con alegría, con compasión, por supuesto, pero también con alegría. Así es como yo percibo el darnos cuenta de que sabemos lo que ellos quieren, pero que tenemos que saber lo que queremos nosotros. Mucha confianza en la vida, mucho compromiso con nuestro verdadero ser, mucha coherencia en nuestro día a día para sacar lo mejor de nosotros mismos, siendo buenas personas y siendo nuestra mejor versión, e incluso una alegría interna acompañada de mucha compasión, una alegría interna porque hay algo, hay algo que estamos percibiendo que parece que nos anuncia que por fin, ese nuevo ciclo humano está ahí ya en el horizonte. Cierto, gracias por la respuesta. Eh, Parecido a lo que tú dijiste, pero ¿cómo podemos potenciar esa confianza en la vida en forma así profunda? ¿Y cómo podemos aplicar esta espiritualidad en la vida diaria, en el día a día, para muchas personas que nos pueden estar viendo? Pues fíjate que la respuesta es sencilla en cuanto a que las grandes tradiciones nos lo han dicho con toda claridad. Para mí, mi eje vital es el Sermón de la Montaña de Cristo Jesús, que en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo nos da 26 prácticas de vida.
para mí es todo un reto consciente, ¿no? El llevar esa práctica de vida. Pero para aquellos que acudir a las grandes enseñanzas se le puede hacer más dificultoso, o aquellos que han recibido una educación que los ha alejado de lo espiritual, porque sucede esto, ¿eh? Hay muchas buenas personas que no quieren tener que ver con este mundo, que no son de este mundo, entre comillas, pero que cuando se habla de lo espiritual, de lo trascendente, le resulta un poco abrupto porque a lo mejor en su educación las religiones dogmatizadas la han alejado de lo espiritual. Lo espiritual, la espiritualidad no tiene que ver con las religiones dogmatizadas, pero hay personas que debido a la influencia de las religiones dogmatizadas también se ha alejado de la espiritualidad. Pues bien, ante la pregunta del qué hacer en lo concreto, el tema es tan simple como no hagas lo que ellos quieren. Fíjate qué cosa más sencilla, Edgardo. Sabemos lo que ellos quieren, es muy fácil saber lo que ellos quieren. Pues no lo hagamos. Y no lo hagamos en la medida de lo posible. Ellos quieren que tengamos un ritmo de vida frenético, culto a la velocidad, siempre corriendo, ansiedad. Bueno, pues en la medida de lo posible, ojo, en la medida de lo posible, las circunstancias personales, familiares, laborales son distintas, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, intenta minorar ese ritmo. Intenta que esa ansiedad, que ese estrés, que ese culto a la velocidad vaya minorando en tu vida en la medida de lo posible. ¿Ellos qué nos quieren? Nos quieren consumistas. Consumo por aquí, consumo por allá, muchas necesidades artificiales. Oye, vamos a pararnos un poquito. Vamos a sopesar realmente qué es lo que necesitamos, porque hay muchas cosas que dicen que necesitamos y realmente no las necesitamos. Vamos a hacer una reflexión con nosotros mismos y en la medida de lo posible vamos a podar tanto consumismo. Ellos que nos quieren, siempre peleando, siempre en competencia, discutiendo entre nosotros, las divisiones, las dualidades. Nos dividimos por todos, ellos nos quieren divididos por todos. Anti no sé qué y pro no sé qué, negacionista y afirmacionista, la izquierda y la derecha, los de arriba y los de abajo, siempre en una clave dual, porque el dualismo es un caldo de cultivo de ellos para mantenernos divididos y separados. Pues vamos a dejar tanta dualidad y dejemos de competir incluso en lo más obvio. Vamos a dejar de intentar llevar razón en todo, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Ya está bien de competir. Que una persona no piense como tú es una riqueza. Ellos son los que quieren un pensamiento único, nosotros no. El que yo tenga a alguien delante que me diga ahora, mira Emilio, todo lo que están diciendo me parece una chorrada y no estoy de acuerdo con nada de esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Eso a mí me enriquece. Esas razones que puedan alegarse, ese discernimiento que se me pueda dar por otra persona, a mí eso me enriquece. Pero claro, ellos nos quieren siempre tensos y siempre queriendo llevar razón. Y cuando alguien no piensa como nosotros, nos enfadamos y queremos convencerlo. Vamos a dejar ya de vivir de esa forma tan absolutamente absurda. La relación con la naturaleza, otro tema fundamental. Ya lo compartí antes, ellos no quieren alejados de las formas de vida naturales, ellos nos quieren alejados por completo de la naturaleza, que no tengamos una reverencia hacia la vida. Pues vamos a cultivar, como decía el Premio Nobel de la Paz de 1952, Albert Schweitzer, vamos a cultivar la reverencia por la vida. Estos son pequeños ejemplos, pero muy importantes, de esto que acababa de compartir hace unos minutos, Edgardo. ¿Cómo vivo yo de la forma precisamente distinta a la que ellos quieren? Las tecnologías. Ellos me quieren enchufados a las tecnologías, aducidos por la pantalla. Yo las tecnologías las uso, pero las voy a usar al servicio de la conciencia. La voy a utilizar con sentido común. La voy a utilizar a mi servicio, no metiéndome en el entramado y que finalmente sea un ser infrahumano enchufado a ese enorme entramado que ellos tienen. Ya está bien el estar ahí en la pantalla todo el día, viendo lo que te llega y cambiando permanentemente según te va llegando, sin concentración ninguna, sin profundización ninguna. Con las tecnologías tenemos una responsabilidad muy importante. Las tecnologías son pueden estar al servicio de la conciencia. Aquí estamos tú y yo, modestamente, intentando usar las tecnologías al servicio de la conciencia.
Pues bien, hagamos eso en nuestra vida cotidiana, pongámosle sentido común, no caigamos en la abducción por la pantalla, no caigamos en convertir todo en simplemente en entretenimiento y distracción superficial y evanescente, que en nuestra vida haya una reflexión sobre la existencia, sobre lo que es la vida, sobre lo que somos, sobre las relaciones con los demás. Es tan sencillo, sabemos lo que ellos quieren, sabemos cuáles son sus pautas, digamos que sabemos lo negro, pues nosotros lo blanco, y no lo planteo aquí a modo de dualidad, sino a modo de alternativa vital y de alternativa existencial. Buenísimo, buenísimo. Está muy bien. ¿Y cuál es la importancia también que nuestro trabajo interior sea orientado a un propósito común, que es el servicio? Es muy importante el que nos demos cuenta de que la espiritualidad tiene un componente hacia adentro muy potente. Tenemos que, ni más ni menos, que recordar lo que somos. Bien. No lo que queremos ser, recordar lo que somos. Y una vez que recordamos lo que somos, poner en marcha una práctica de vida para que lo que somos se vaya haciendo presente. Esto tiene que ver con una mirada hacia adentro, indudablemente. Pero ojo, esto no va de aventuras individuales. Es decir, vuelvo a las enseñanzas sobre la nueva humanidad. Fíjate, se nos está hablando que tu alma y la mía tienen su propio camino evolutivo. Volvemos al tema del nivel de aceite. Cada alma está llamada en cada nueva encarnación a vivir de una manera, que es vivir de una forma, siendo nuestra mejor versión en todo lo que podamos y siendo buenas personas en todo lo que podamos, porque eso es lo que aporta aceite a nuestra lámpara. Y cada alma, cada persona, por tanto, está llamada a ir echando aceite a su lámpara. Pero fíjate que es que además estamos en un camino colectivo. Esto, las tradiciones muy antiguas no lo tenían en cuenta porque no había llegado el momento. Yo diría que esto es a partir fundamentalmente de las enseñanzas de Cristo Jesús, cuando esto se pone mucho énfasis, que tu camino, siendo propio, también forma parte de un camino colectivo. Y esto es potentísimo y es bellísimo. Y es bellísimo además porque hace que nuestro camino propio se engrandezca de una forma tremenda. Me explico mejor. Modestamente, muy modestamente, yo intento vivir cada momento de mi vida de una manera consciente. Intento avanzar, yo sé que tú también, sé que muchos amigos y amigas de tu canal intentamos vivir avanzando en conciencia. Y eso nos nutre. Pero ojo, hay una cosa que es el consciente colectivo. También está el inconsciente colectivo que ellos manejan con la ingeniería social para anular y para confundir, pero también está el consciente colectivo. Y el consciente colectivo es el que va evolucionando y es de donde finalmente va a fraguar lo que van a ser las hechuras de esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y el consciente colectivo, ¿de qué se alimenta? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se expande? ¿Cómo aumenta? Con lo que le aportamos cada uno de nosotros. No se expande ni aumenta de ninguna otra manera. Es decir, cada vez que yo en mi vida cotidiana doy un modesto paso de conciencia, no solamente se lo estoy aportando a mi lámpara de aceite, a mi propia evolución en conciencia, se lo estoy aportando al consciente colectivo. Y esto es enormemente potente, Edgardo. Nos ayuda a ver una nueva dimensión de las cosas. No solamente es que yo me esté aportando a mí, es que al aportármelo a mí, lo estoy aportando al conjunto del consciente colectivo humano. Por modestito que sea el granito de arena, se lo estoy aportando al consciente colectivo. Y podremos decir, bueno, pero tan importante es el consciente colectivo. Ya he dicho que está ahí, en la recámara de lo que es el nuevo orden mundial. Pero es más, para que se entienda mejor, el consciente colectivo podemos verlo de la siguiente manera. Estamos haciendo un camino hacia esa nueva humanidad. Cada uno vamos con nuestros pasos, cada uno tenemos que hacer nuestro propio camino. Pero ojo, yo creo que todos sabemos que no es lo mismo caminar con un viento en contra fuerte que con un viento fuerte a favor.
no es lo mismo. El camino no se hace de la misma manera. Yo tengo que hacer mi camino, tú tienes que hacer el tuyo. Pero sí sabemos que independientemente que cada uno tenga que hacer su camino, no es lo mismo hacerlo con el viento en quita el camino, ¿verdad? Bueno, pues esto es el consciente colectivo. De modo y manera que cuando vamos dando pasos de conciencia individuales, personales, estamos nutriendo el consciente colectivo. Y el consciente colectivo es un viento a favor que juega a favor de todas las personas, cada una con nuestro camino, pero que estamos avanzando en este sendero. Esto para mí es algo que deberíamos tener muy presente en la actualidad, porque a veces podemos caer incluso un poco en el desánimo, ¿no? Porque podemos percibir, oye, pues yo me di cuenta de algunas cosas, pero da la sensación de que mucha gente no se da cuenta. Yo voy haciendo algunos cambios en mi vida, pero parece que yo aquí estoy como esa voz que grita en el desierto, porque en mi entorno nadie piensa como yo, nadie ve las cosas como yo, nadie hace los cambios vitales que yo estoy haciendo. No, no, recuerda esto, por favor. ¿Lo puedes percibir o no lo puedes percibir? Puede ser que sea en tu entorno inmediato o en otro continente o en las antípodas de donde vives, pero los pasos en conciencia que tú estás dando está contribuyendo a aumentar la potencia de un viento a favor que juega a favor, que sopla a favor de todos los seres humanos, todas las almas encarnadas que estamos en este camino. Y a partir de ahí, por supuesto, como tú muy bien has dicho, el servicio. Esto no es un camino, por tanto, de solitario. No somos lobos solitarios, somos almas que tenemos entre nosotros lazos muy bellos, muy potentes. Estamos llenos de afinidades sámicas, de entrelazamientos álmicos. Se habla mucho de entrelazamientos cuánticos. Bueno, pues deberíamos hablar mucho más de entrelazamientos álmicos. Y cuando nos damos cuenta de que esto es así, evidentemente lo que sale de nosotros es una postura hacia los demás más comprensiva, más empática. Yo creo que es muy importante que cultivemos la ternura, creo que es muy importante que cultivemos la empatía, creo que es muy importante que cultivemos el sentido del humor, que cultivemos la alegría. Creo que son elementos claves para que la confianza con la que estos tiempos deben ser vividos se vean nutridas y alimentadas con unos comportamientos nuestros que son los que debemos desarrollar en estos momentos tan importantes para cada uno de nosotros en particular y para el género humano en su conjunto y para la propia Madre Tierra. De todas maneras, gracias de nuevo. Bueno, para cerrar, querido Emilio, te voy a dar una frase que la da en su nuevo libro una querida maestra chilena, Patricia May. Patricia dice, para que cierres tú quizás con una reflexión para el programa Conversando Positivo, en medio del caos aparecen las semillas de un despertar espiritual. En medio del caos. Es precisamente lo que antes compartía, querido Edgardo, todos estos hechos tan duros, ¿no?, que estamos compartiendo. Ahí están. No hay que esconder la cabeza, tenemos que mirarlo y tenemos que conocerlo. Y que se conviertan en esa oportunidad que antes decíamos. Que se conviertan en esa semilla, ¿no?, que se habla en esta preciosa frase. Y que seamos conscientes, y ante la frase que me has compartido, que es bellísima, la uno a una frase de un paisano andaluz como yo, que murió ya hace muchos años, le dieron en la Guerra Civil Española, murió de un tiro en la cabeza en una cuneta, y esta persona, que era de una profunda espiritualidad, dijo algo que en estos momentos tenemos también que ser muy conscientes, porque a veces podemos tener la sensación de que ante el caos lo que tenemos es que luchar contra el caos. Y luchar contra el caos no sirve, porque el caos te come. Si quieres luchar contra el caos te come por completo. Tiene unas fauces voraces que lo que teóricamente es resistirse a él, enfrentarse a él, realmente es permitir que te coma. Lo que tenemos es que en conciencia convertir, transmutar el caos en semilla, en oportunidad, como estamos compartiendo y como dice Patricia en sus frases. Y ese paisano andaluz, que es o que fue Blas Infante, nos dijo algo enormemente sublime y muy importante para estos tiempos, que son tiempos, querido Edgardo, de reevolución. Son tiempos de reevolución, de transformación profunda, de cese nacer de nuevo al que hemos hecho referencia. Y decía Blas Infante, si vuestra revolución no es la del espíritu,
a la que también hace referencia Patricia, a ese espíritu. Si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Y este revolucionario verdadero es reevolucionario. No, aquí no estamos hablando de estas revoluciones que siempre ha habido y aquí seguimos en el mismo lío. Aquí estamos hablando de una auténtica revolución que efectivamente tiene que ver con el espíritu, y ese espíritu hoy día, en medio del caos, es el gran momento de poner esa semilla y de que lo hagamos realmente nuestro. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por tanta información esperanzadora, ¿no? Luminosa.